Hola con todo. Qué gusto tenerles por aquí. Quizás igual algunos quieran saltar entre cuarto y cuarto, entonces también de todas formas les voy a hacer corta la presentación y también poder responder preguntas por quienes, por quienes tengan, ¿no es cierto? Overlapping Cities es una iniciativa que comienza como un pensamiento hacia futuro de Quito, ¿cierto? La idea es mediante la creación de contenido imaginario creativo, en este caso a través de la fotografía y sus procesos híbridos. Eh, ¿Alguien está en el waiting room? Ya No, le nada dejé. más es el waiting room general, entonces no pasa nada de toda la sesión. Sí. Ah, ya, ok. Entonces, en realidad yo me quería imaginar Quito, ¿no? Porque la idea es que Quito tiene, un poco como vemos en esta imagen, bordes rígidos, ¿cierto? Es una ciudad que no va a poder crecer mucho, más que cuán larga pueda crecer, que también tiene sus límites, y muy ancha no puede ser, ¿cierto? Tenemos el Pichincha por un lado y por el otro lado tenemos los valles, entonces, y los valles tienen consecuentemente una serie de, de uniformidades, ¿no es cierto? Que van un poco cortando, ¿no? Todas estas laderas con quebradas. Entonces, en base a estas mapas que parten de la ciudad de Quito, comienzo a crear una serie de transparencias y revelarlas a estas, crear una ciudad imaginaria. Entonces, siempre con el contexto de entender la ciudad como tal, ¿cierto? La ciudad con una topografía inclinada, con unas partes semiplanas, ¿cierto? Y con una, digamos, unas, unas calles y una conformación muy aterrizada, ¿cierto? No hay nada muy planeada. Obviamente sí podemos decir que en la configuración inicial del centro histórico fue muy ordenado, pero ya no es ese el caso el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con Quito en 150 años? Desde ahora, cuando ya sabemos que las leyes permiten que la ciudad crezca en altura. Entonces comenzamos a ver estas situaciones donde la ciudad crece y va a crecer para arriba y eso va a configurar a la ciudad de distintas maneras, ¿cierto? En la montaña vamos a tener esta situación de edificio uno tras otro. Entonces, estos edificios son partidas de lugares que existen en la ciudad, mas no son reales, ¿cierto? Todas estas maquetas es hacia dónde vamos, ¿cierto? Hacia dónde puede estar Quito, cómo se puede ver, ¿cierto? Y cuál es la configuración de la ciudad en montaña. Posteriormente, ¿cuál es la configuración de la ciudad alrededor del parque, ¿cierto? De estas áreas verdes, en este caso el Parque de la Carolina. ¿Y cuál va a ser la configuración de la ciudad en el centro histórico, ¿cierto? Alrededor del panecillo en este caso. Entonces, todas estas preguntas son parte de una idea imaginaria de Quito. ¿Por qué y cuál es la necesidad de eso? Es plantear al ciudadano qué ciudad quiere vivir, ¿cierto? Partiendo de ese, digamos, de estas imágenes un poco imaginaria, ¿no es cierto? Comenzamos a estudiar y a modelar la situación urbana de Quito de ciertas áreas donde la normativa de la ciudad me dice, mire, por cada uno de estos puntos que usted ve, puede cambiar eso, botar esa casa o cambiar ese edificio y subirla en un porcentaje, ¿cierto? Entonces, hay algunos que me dicen, bueno, usted puede aquí me dice la leyenda, hay unos que tienen 3 a 6 metros, otros 9 metros, otros 12, otros 15, otros 18 metros de altura, ¿cierto? Y esta es la situación de la ciudad ahorita, así es como se ve la ciudad. Pero a medida que nosotros cambiemos el tiempo,
hay ciertas áreas o manzanas de la ciudad que vamos a poder incrementar en pisos sustancialmente. Y esto es como crecería, digamos, la ciudad desde lo convencional o lo normal que está ahorita a lo proyectado. Pero hay una nueva normativa que dice, bueno, si tú unificas 2 lotes, puedes subir más arriba. Entonces comenzamos a encontrar que la ciudad va a comenzarse a ver así, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos que, obviamente, y mi argumento es, esto puede pasar, ¿cierto? Esto puede pasar. Todas estas cosas pueden pasar. En realidad, si ya le metemos a ese argumento dentro digamos, de una fragmentación, la ciudad drásticamente va a cambiar, ¿cierto? Entonces, yo creo que la mayoría de personas no nos damos cuenta que esta puede ser nuestra realidad en 150 años. ¿Y cuál sería la calidad de vida, ¿cierto? Al vivir en una densidad como esta, ¿cierto? Donde todo realmente, ¿cierto? Pasa a ser de 3 a 6 metros a tener 96 metros, 72 metros, ¿cierto? Ahorita es difícil la escala en estos dibujos tan, digamos, lejanos a la realidad, ¿no? Pero ese es el momento en el que está Overlapping Cities como tal, como research. Entonces, estoy justo en el momento en que ya dentro de estas maquetas yo ya puedo comenzar a medir cosas y a sacar resultados, ¿cierto? Poder comparar el antes y el posible futuro y el futuro extremo cuando ya comienzo a unificar lotes, ¿cierto? Poder hacer argumentos sobre luz, sobre, no sé, anchos de calles, ¿cierto? Sobre espacios verdes versus espacios construidos para ciertas partes de Quito donde esta normativa aplica. Entonces, eh, obviamente, este lenguaje es un poco complicado en muchos sentidos, pero para quienes no son arquitectos, feliz de responder cualquier cosa, un poco de cómo yo le leo a este research. Ahora necesito gente que me ayude a escribir, ¿cierto? Y hay gente que todavía necesito que trabaje en las maquetas de 3 dimensiones sacando información, ¿cierto? Información que pueda ya transcribirse a papers. Entonces, eh, no sé si Mateo, esto queda claro o crees tú que se necesite darles un poco más de información. Gracias, María Isabel. Creo que está claro, más bien, no sé si ustedes tienen preguntas sobre la parte que María Isabel acaba de explicar. Yo les puedo explicar después un poquito más el proceso, lo que va a pasar, pero más bien ahorita aprovechen y estamos para escucharles para ver qué dicen. María Gabriela. Hola, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y por la presentación. Me interesa pues como bastante el proyecto en sí, pero yo quería preguntarte como bajo qué, no sé si llamar como lineamientos o qué es que tú estás averiguando esto, o sea, como lo estás haciendo por una parte más social o lo vienes investigando de una parte ya más como de leyes, o sea, como, sí, básicamente, no sé si me hago explicar. Sí, sí, definitivamente. Mira, para mí, obviamente, siempre como la investigación arquitectónica puede ir en 2 rumbos, ¿cierto? Puede ir históricamente, ¿cierto? Y cuando es, y cuando es a futuro es un poco difícil en qué basar, ¿cierto? Podríamos basarles en hechos históricos, eh, pero eso no me da altura, porque altura, la ciudad como tal no, no va a crecer al exponencial que tiene esta proyección y no ha crecido así porque en realidad estas leyes cambiaron en el 2013 cuando quitaron el aeropuerto de Quito.
¿cierto? Lo removieron y lo pusieron en otro lugar y eso cambió las leyes digamos, de la olla donde Quito estaba situada. Entonces, yo lo que quiero es basarme en la ley como tal, pero no es una interpretación de la ley, sino más bien una proyección visual de la ley que no existe. Entonces, yo, si tú me dices en qué ámbito, para mí es un imaginario creativo todavía, ¿cierto? Es una investigación que todavía viene de la imaginación, de la suposición, de la fantasía, ¿cierto? Si a mí me dirían qué resultado quieres tener de esto, a mí me encantaría crear una fábula, ¿cierto? Algo que no sea real y que la gente se cuestione y que, o cierto, un libro de ficción o algo así, ¿no? Pero siento que hay mucha necesidad de educar a la gente en ver la ciudad que no ven, ¿cierto? Porque todo el mundo en Quito nos quejamos de que, ay, qué horror, miren cómo están dañando Cumbayá y Quito, y están poniendo estas torres, ¿cierto? Pero hace años, o sea, hace 13 años que nos dieron esta ley, esto no es nuevo. Entonces, recién ahorita, cuando ya las torres están ahí, ay, qué susto, sí le vieron al edificio de al lado lo chiquito que se quedó, pucha madre, que ni sé qué, qué vamos a hacer, no van a tener luz. Señores, pero esto es inevitable. O sea, por más les llamamos corruptos a los que al final terminan haciendo estas torres, pero es lo que hace 13 años nos dijeron. Vamos a cambiar esta ley y alrededor del metro, a tantos metros de radio de una estación de metro, vamos a poder duplicar o triplicar los pisos, dependiendo el área de la planta baja. Y la gente no ha estudiado eso. La gente cree que es comprado el municipio. Sí, en ciertas áreas de Quito, como en Cumbayá, definitivamente no hay tal. Pero en Quito, alrededor de la Carolina, es que es inevitable. Eso va a pasar. Y lo que deberíamos tratar de hacer es que sean más amigables los edificios, ¿cierto? Que en vez de por una casa suban 12 pisos, ¿cierto? O por un edificio de 6 suban uno de 32, tratar de que sean lotes más grandes para que sea mejor la ciudad, ¿cierto? El espacio vacío y el lleno se complementen. Si no, vamos a tener lo que estamos viendo en esas imágenes, que es horrible. Entonces, pero ¿cómo concientizamos? ¿A través de qué? ¿Cierto? Y a veces yo digo, el factor ambiental sí debería ser una parte de concientización, ¿cierto? ¿Cuánta luz va a entrar? ¿Cuánto efecto eso hay en agua? ¿Cierto? El sistema, y hay muchas otras cosas, ¿cierto? El sistema, por ejemplo, de aguas hervidas, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cierto? Entonces, puedes enfocar esto en un punto, como sol, luz, sombra, como puedes hacerle muy grande. Y un poco dependería de a qué paper aplicaríamos, porque ese es como que en el estado en el que estoy. Tengo toda esta información y tengo que narrow down, ¿cierto? Llegar a un punto donde ya comienzo a decir, ok, vamos a estudiar sobre estas maquetas la incidencia de la luz solar y ese paper aplicamos, ¿cierto? O vamos a estudiar, no sé, la relación urbano sólido vacío, ¿cierto? Urbanidad y vacío. Y ese paper aplicamos. Entonces, mucho va a depender de qué papers hay ahí y a cuáles podemos llegar. Entonces, en ese momento estoy como un poco de discernir la información hacia dónde quiero ir. No sé, María Gabriela, si te responde. Sí, muchísimas gracias. Sí, chévere. Santiago. Hola María Isabel, yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuáles fueron los modelos bajo los cuales se hicieron las maquetas con proyecciones 3D de la Quito Futura? Y la segunda tiene que ver un poco que si estás pensando en las investigaciones publicables, hablar un poco sobre
utopías del habitar, sobre el necesario alineamiento que existe en las ciudades y en las leyes ahorita de alinearse a formas de habitar, de producción más sostenibles dirigidas por los ODS y también a cómo hay que hacer esa educación que tú dices más allá de lo que ya se encuentra concebido. Ujú. Sí, definitivamente. Hay varias preguntas hay que responder, pero sí, o sea, yo creo que debemos pensar en una ciudad más sustentable y la sustentabilidad no solo viene de cosas muy como yo te digo, los arquitectos entendemos un poco esta situación, ¿cierto? Pero ni los propios arquitectos entienden, ¿sí me entiendes? Porque la mayoría no se ha puesto a ver la ciudad como tal a un futuro, sino a un mediano futuro, de aquí a 4 años, de aquí a 5 años. Entonces, decía, y yo cuando hablaba de esto, decía, no, yo quiero proponer a 150. Me decían, es una locura. Entonces, yo creo que la educación va no decir a 150 porque me da la gana, sino, a ver, miren, a cuánto es sustentable este crecimiento, ¿cierto? ¿Hasta cuánto es sustentable? ¿En qué áreas es sustentable, por ejemplo? Entonces, y sí creo que hay como enmarcar la investigación dentro de un ODS que queramos, sí, mas no le tengo todavía tan enfocada. Y eso es algo que necesito enfocarle según algo que yo pueda publicar. Porque ahorita mi idea es, ok, tengo toda esta información, la armamos en SketchUp, la armamos en base a lo real y obviamente aplicando la ley, que la ley, estos dibujos los armé el anterior verano con unos pasantes del CADI de la San Francisco y, le tengo ahí, pero no te digo que la ley ya cambió otra vez, quizás sí cambió, no estoy cambia constantemente, pero digamos que la versión era 2020. Y entonces, y sí, no sé si respondí todas tus preguntas, pero la idea es de eso, o sea, como que utilizar eso como una base y armar o calcular sobre esos SketchUps. Sí, muchas gracias, pero ¿me podrías contar un poquito más sobre cómo se está haciendo ese cálculo para verse a la Quito y estas maquetas 3D en 150 años? ¿Cómo les estoy haciendo? Bueno, yo les llamo 150, pero lo que dije es, vamos a hacerles en fase, ¿no es cierto? Fase 0 es el estado actual y después una ocupación al 50% y después una al 80 y después una al 100. Entonces hay varios dibujos de cómo la ciudad va creciendo, ¿no es cierto? Y digamos el 50% yo le proyecto a como tú le ves, cada casa sube, ¿cierto? A su máximo. No les estoy subiendo a su tercera parte, estoy asumiendo que si ya lo reformulan el lote, lo suben al máximo que te da la ley sobre ese lote. Pero el trato que comiences a fusionar, ya puedes hacer el 80, entonces ahí en el 80 hay unas que no son lotes fusionados y otras que sí, y después finalmente todo sube al 100%, que es ya cuando los lotes se pueden conglomerar. Ahora, esto está un poco al azar, por eso te digo, es un imaginario creativo, porque que conglomeren esos lotes como yo propongo en esas imágenes es un poco difícil, ¿no? Pero es un poco para también asustar, ¿no es cierto? ¿Qué tal si todos se ponen de acuerdo y terminas uniendo todos los lotes? Entonces, así es como se va a ver. Ahora, que la probabilidad de que se pongan todos de acuerdo es más difícil, ¿no? Porque es que la abuelita y el otro del lote tiene 11 hijos y entonces es más difícil conglomerar lotes. Ahora, digamos, en un Quito actual donde perdí las escrituras, sí es mi lote, pero ya no tengo las escrituras. O sea, tanta cosa, ¿no? Que es complicado, pero la idea es eso, o sea, poder también tener una percepción, como yo siempre digo, el papel va mucho más allá que lo físico y en eso me atengo, ¿cierto? Yo quiero enseñarles cómo sería.
si todo el mundo se pone de acuerdo y los lotes se unen y se suben a lo que da la ley. No sé si respondí, Santiago. Sí, señora, muchas gracias, María Isabel. Todo No, ya está súper claro. chévere. Tengo dos Ivanas. Y ¿tienen preguntas? No, yo no creo que me quedó súper claro con lo que ya preguntaron. Igual, supongo que a lo que tú quieres llegar es generar como un impacto a las personas, ¿verdad? Como que hacerlos ver lo que podría hacer Quito y no sé, me parece algo súper interesante porque justamente, bueno, yo vivo aquí en el Valle de los Chillos y es algo que he escuchado mucho últimamente es en Cumbayá, los edificios que se están haciendo, entonces tal vez capaz que eso también llega a Cumbayá, entonces me pareció súper interesante esto. Sí, y definitivamente no. A ver, definitivamente no pongo esto. No es llegarles a que vean, o sea, yo creo que mi punto final es publicar en un paper, ¿cierto? Ya estoy en la fase donde quiero buscar ciertas como convocatorias y aplicar y sacar papers a través de la información que ya tengo. Entonces, ahorita ya es a digerir lo que he producido, más, más que a educar y a ayudarles, o sea, mi meta final, si ustedes trabajarían conmigo, es eso, o sea, un paper, uno o dos papers, dependiendo. No sé si eso ayuda, Ivana. No, sí, súper claro. Melissa, Ivana. Todo claro, igual yo también vivo en el Valle de los Chillos y he analizado un poco este tema, entonces me parece interesante lo que nos has contado hasta ahora. Ivana. No, todo bien, gracias. Ahora cuéntenme un poquito de ustedes. ¿Por qué les llamó la atención y a ver si es como, y por qué les gustaría trabajar en Overlapping Cities? Mateo, ¿cuánto tiempo tenemos? Dame un minuto y ya te confirmo. Ya, gracias. Si quieres, yo voy como contando. Cuéntame, María Gabriela. Listo, bueno, pues yo soy María Gabriela, tengo 22 años, voy en sexto semestre de diseño, estudio en la Universidad de los Andes. A mí lo que me fascina del diseño es la parte de investigación y creo que cuando vi este proyecto y como vi como toda esta idea, como el imaginario de cómo podría llegar a ser em, la ciudad o pues cómo podría llegar a ser Quito, me interesó mucho porque siento que desde la parte de diseño y pues desde lo que yo estudio sería pues como muy interesante poder meterme a ver una ciudad que no conozco, eh, pero que quizás podría llegar a conocer y incluso como imaginar lo que dices tú, cómo podría llegar a ser y incluso desde una vista del diseño y el diseño centrado en personas, que es lo que más me gusta y lo que yo estoy estudiando, cómo podría como llegar a afectar esta ciudad y como, sí, podría llegar a quedar. Y pues de los papers que dijiste ahorita, pues también como que me apasiona mucho, me encantaría poder aprender, conocer más cosas, verlo desde un lado más de arquitectura y compararlo quizás con lo que yo sé de diseño, entonces pues eso. Chévere. Me dijiste qué semestre, María Gabriela. Voy en sexto semestre. Ah, y ya trabajas con SketchUp o con algún 3D. Sí, sí, trabajo con Rhino, sobre todo. SketchUp se va muy básico, de resto, pues Rhino sí lo manejo bien, Illustrator, InDesign, Photoshop, todos esos. Y pues en investigación y eso, pues es más como lo que yo me baso, entonces, pues para los papers y eso he hecho pictorials y varias cosas así. Ya, súper. ¿Y cómo hablas inglés, no? ¿Cómo, perdón? Sí, Sí. hablo inglés, tengo TOEFL, tengo un nivel bueno de TOEFL, tengo pues, español y sé un nivel básico de italiano.
No tan básico como el mío, seguramente. Chévere. ¿Quién más me quiere contar? Hola, Daniel. Al Daniel sí le ubico. Hola Marisa, ¿cómo estás? Todo bien. Cuéntenme, a ver, ¿quién más me quiere contar? Porque quisiera estar en Overlapping Cities para poder conocerles un poquito más. Bueno, yo también sigo. Yo soy de la Universidad de los Andes, estudio ciencia política. Ya estoy terminando mi carrera, estoy haciendo opción de grado con materias de la maestría en construcción de paz y me interesó mucho este proyecto porque como durante el último año y medio de mi carrera, he estado viendo cuáles son las implicaciones que tiene habitar de cierta forma en los modos de vida que tienen las personas. Entonces me interesa mucho eso porque no es como que los habitares sean igualados, sino que dependiendo del tipo de habitar que existe, van a haber fluctuaciones en la forma de vida que llevan las personas. Entonces eso me encanta y también toda la parte de los objetivos de desarrollo sostenible y de por qué debemos seguir unos modelos alternativos al desarrollo es tan importante para lograr que las ciudades a un futuro sean sustentables. Y creo que este proyecto con esto del imaginario es algo que muy pocas veces se ve porque la mayoría de proyectos intentan hacerlos, como tú dijiste, a mediano plazo y no intentan ir a un futuro y a decir, miren todo lo que va a pasar por lo que está sucediendo ahora. Y eso me parece un aporte muy grande de este proyecto y me gusta mucho. Sí, o sea, sabes que yo hablé con uno, a ver, ahora el municipio está ya otra vez en transición, pero Fernando Carrión era una de las personas que estaba trabajando en el municipio en la época que yo hice la exposición de Overlapping Cities hace como 2 años, casi creo, y acaba ya van a ser 3 veranos. Y yo hablé con él para que venga, ¿cierto? Para que vean. Y me decía, pero ¿por qué te quieres imaginar aquí tú tan lejos? Si es una dicha, es una emoción, es casi que lo mejor que me pueden haber regalado, imaginarme Quito a 4 años. Y yo, pero señor, usted lo que está haciendo es estar resolviendo los problemas que le generaron hace 20 años, ¿cierto? O hace 30 años. Y en 4 años no va a poder resolverlos. Entonces, ¿cuál es la dicha de imaginarse la ciudad a 150? Es evitar esos problemas. Entonces, porque por una ley que se puede fácilmente objetar o cambiar, pero mi investigación no es objetar o cambiar la ley, sino es dar esas como imágenes eh, para que, para que hablemos de ellas y hablemos de esta necesidad. Obviamente, para mí el ODS es súper bueno, pero también lo toman igual. Ah, sí, cuando ya nos toque pensar de agua, pensaremos, pero para eso ya va a ser un desierto, o sea, ya va a haber erosión, ¿cierto? Para cuando toque pensar en cómo ver los ríos, ya para eso ya va a ser un desastre, o sea, el río va a ser peor que si lo hubiéramos hecho tratamiento antes, ¿cierto? Y entubar el río va a ser carísimo, entonces, y así, entonces, y Latinoamérica, como ustedes dicen, es de tapar huecos. O sea, Latinoamérica nunca proyecta nada. Todo es vaya y remiende el bache, a ver si no se cae y no se rompe la llanta. Y por aquí remiende este otro bache. Y así pasa en los municipios. Entonces, cuando en la academia podemos hacer esto, no es tan, digamos, no es tan valorado, porque al final es una cosa que no tiene tanto sustento, ¿cierto? Entonces hay que buscar en algún lugar un sustento y puede venir desde la creatividad, ¿cierto? Desde el sustento de Archibald, ¿cierto? Por ejemplo, que se imaginaban las ciudades en 1970, ¿cierto? Y de los cuales muchos arquitectos basaron su trabajo construido después y se puede basar en muchas cosas, digamos, históricas, creativas, pasadas, que no necesariamente son, que no necesariamente son facts,
¿cierto? Cosas reales. Creo que eso es lo rico de esta investigación, ¿no? Que me permite a mí un poco have fun, o sea, divertirme, ¿no? No tiene que ser tan rígido. Tal vez yo le robo, solo ya estamos próximos a terminar. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? María Isabel va a mandar un email a todos los estudiantes que son parte de, que mostraron algún tipo de interés, incluido ustedes, A ver, donde les sí, vamos yo creo que, a... no sé si les quieres dar mi correo, Mateo, y el tuyo, para que cualquier información nos envíen. Y con eso podemos hacer una cita ya más cercana con cada uno, llegarles a conocer así y poder Sí. trabajar de esta manera. Lo que íbamos a hacer es mandar un email y podemos poner un registro en Doodle en base a tu disponibilidad y que cada uno se asigne y se conecten y conversen contigo. Pero el proceso que estamos esperando es, ustedes se van a registrar, tal vez van a llenar un form que les vamos a poner ahí, porque quieren trabajar, les ponemos el Doodle y tenemos estas sesiones. Entonces esto va a pasar en los siguientes 15 días, más o menos, en las siguientes 2 semanas, para que tengan una idea. Y esperaríamos avisarles entre la primera y segunda semana de julio quiénes se han sido seleccionados para trabajar en este proyecto con María Isabel en esta ocasión. Entonces eso es un poco lo que va a estar pasando. Ya te ayudo armando el Doodle, María Isabel, y en base a eso tendría estos espacios para conversar con los chicos. Entonces esperamos su info y el Mateo me da a poner en orden. Gracias, Mateo. Ya les pasamos de eso y ahí, solo para tener un registro que sea parecido con el resto de los equipos también que van a estar como parte de esta iniciativa. Chévere. Igual, Gracias. cualquier Gracias. cosa, igual con todo, les pongo igual si quieren mi correo y yo les ayudo ahí a conectar con María Isabel. Así que eso, muchas gracias a todos por su tiempo. Si es que quieren, igual podemos seguir, o sea, todavía pues, hasta que nos cierren oficialmente, pero estaba programado hasta las 3:15, entonces si es que alguien más tiene alguna otra reunión o algo así, siéntanse con libertad de retirarse. Y si es que todavía hay tiempo, María Isabel, y quieres conversar, igual, bienvenidos para hacerlo. Chévere. Ahí les pongo en mi correo también por si acaso y si pueden copiar al Mateo. No sé si alguien más quería comentarles porque así de una vez aprovechar el tiempito que haya y más bien les agradezco por su tiempo también. ¿No? Bueno, ok, entonces mil gracias. Gracias, Mateo. No sé si eso es todo Eso, para mí. eso sería todo. Ok. Sí. Bueno, chicos, ¿y entonces qué hago? ¿Salgo de esto o esperamos a que nos cierren o nos vemos con los No, ya otros? estamos. O sea, si es que quieren retirarse, si es que quieren saltarse a otro grupo, pueden ser, pero con eso estamos con la sesión de Overlapping Series. Ok, mil gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias, qué gusto. Gracias. Gracias a ti. Gracias.